Bienvenidos a todos y todas. Vamos a hacer una sesión de compañerismo filosófico. Somos su servidor Emanuel, Yaridia, Mafer, Marlene, Angelito y Emiliano. Entonces, primero vamos a comenzar con un ejercicio de relajación para estar tranquilos y quitarnos toda la presión que tengamos encima. Entonces, si pueden cerrar los ojos, por favor, y tranquilizarse. Va a ser muy cortito, entonces, inhalen, exhalen, relajen los hombros, bajen los brazos, otra vez inhalen, exhalen, si pueden concéntrense en su respiración, no empiecen nada más, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. Está bien, así que ya pueden abrir los ojos. Fue corrido, pero efectivo. Vamos a comenzar leyendo el texto. No puedo compartir el texto. Ya. Ok, este es un texto llamado Fragmentos de Heráclito de Efeso. Entonces vamos a empezar a leer. Aunque esta razón existe siempre, los hombres se toman incapaces de comprenderla, tanto antes de oírla como una vez que la han oído. En efecto, aun cuando todo sucede según esta razón, parecen inexpertos al experimentar con palabras y acciones tales como las que yo describo, cuando distingo cada una según la naturaleza y muestro cómo es. Pero a los demás hombres les pasa inadvertidas cuántas cosas hacen despiertos, del mismo modo que las pasan inadvertidas cuantas hacen mientras duermen. Por lo cual es necesario seguir a lo común, pero aunque la razón es común, la mayoría viven como si tuvieran una inteligencia particular. Los asnos preferirían desperdicios antes que oro. Sobre quienes se bañan en los mismos ríos afluyen aguas distintas y otras distintas. Este mundo, el mismo para todos, ninguno de los dioses ni de los hombres lo ha hecho, sino que existió siempre. Existe y existirá en tanto fuego siempre vivo, encendiéndose con medida y con medida apagándose. Incapaces de comprender tras escuchar, se asemejan a sordos. De ellos da testimonio el proverbio: aunque estén presentes, están ausentes. Para las almas es muerte convertirse en agua, para el agua es muerte convertirse en tierra, pero de la tierra nace el agua y del agua el alma. Una sola cosa es lo sabio, conocer la inteligencia que guía todas las cosas a través de todas. Los límites del alma no los hallarás andando. Cualquiera sea el camino que recorras, tan profundo es su fundamento. No entienden cómo, al divergir, se converge consigo mismo, armonía propia del tender en direcciones opuestas, como la del arco y de la lira. El tiempo es un niño que juega, buscando dificultar los movimientos del otro, reinado de un niño. El mar es el agua más pura y más contaminada. Para los peces es potable y saludable, para los hombres impotable y mortífera. Inmortales, mortales, mortales, inmortales, viviendo la muerte de aquellos, muriendo la vida de estos. El hombre puede ser llamado niño frente a la divinidad, tal como el niño frente al hombre. Es necesario saber que la es común y la justicia discordia, y que todo sucede según discordia y necesidad. Como una misma cosa está en nosotros lo viviente y lo muerto, así como lo despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo, pues estos al cambiar son aquellos, y aquellos al cambiar son estos. Común es el comienzo y el fin, en la circunferencia de un círculo. A la naturaleza le place ocultarse. Las cosas frías se calientan, lo caliente se enfría, lo húmedo se seca, lo reseco se humedece.
Está bien, este fue el texto. Entonces, vamos a comenzar. Emiliano, ¿qué entendiste a partir del texto que acabamos de leer? Bueno, yo entendí varias cosas, entonces pues no preferiría que si lo pudieras volver a compartir y me presentas primero el primer párrafo para que yo te pueda dar como mi retroalimentación, bueno, lo que yo entiendo, porque pues puedo rescatar varias cosas de distintos párrafos y hay algunos que no entendí todos, pero la mayoría sí, ¿no? Entonces pues... Está bien, en la primera parte se nos habla de que hay personas que no pueden, que pasan inadvertidas ciertas cosas. Acerca del primer párrafo, como que nos podrás comentar. Ujú. Pues déjame lo leo otra vez para acomodar mis ideas y ahorita te digo. Marlene, Yari, Ángel, Maffer, si tienen alguna idea, pueden comentar. Ya voy. Bueno, si quieren yo comento algo. Bueno, A ver, Ángel, ¿qué entendiste del primer párrafo? Bueno, quería hacer más que nada referencia al texto en general, que bueno, generalmente todas las cosas están conectadas, eh, todo tiene un fondo, todo puede estar interconectado entre sí, se pueden obtener diversos puntos de vista tomando en cuenta diversas cosas. Eh, a veces cuestionamos nuestra inteligencia sin mirar más allá y pues nada, más que eso, hay que hacer análisis de todas las cosas y tomar más conciencia de ciertas acciones que a veces llegamos a tener. Ok. y, ¿Cigarra? no, pues sí, el texto pues trata de distintas cosas, ¿no? Y pues yo mi interpretación que le doy a la primera parte, o bueno, el primer fragmento, pues habla de una razón, ¿no? De manera superficial habla de una razón y que los hombres son incapaces de comprenderla, incluso si ya están conscientes de que la conocen, ¿no? Y pues yo lo que entiendo es que, pues muchas veces conocemos el porqué de una cosa o de un fenómeno, o sabemos cómo es que una cosa justifica a la otra, pero no somos, muchas veces, no somos capaces de reconocerlo, sino que muchas veces nosotros solo vamos a justificarlo como mejor nos agrade y no necesariamente esa va a ser la verdad, ¿no? Entonces, pues estoy pensando en un ejemplo. Si, si yo sé que nosotros podemos estar en la Tierra porque respiramos aire y el aire pues nos las da las plantas, entonces pues yo me podría preguntar que cómo es que las plantas nos pueden dar aire, ¿no? Cómo es que pueden transformar dióxido de carbono en oxígeno y pues yo podría pensar varias cosas, ¿no? No hay un límite a las maneras que hay para contemplar una misma cosa, ¿no? Entonces, pues yo podría decir que las plantas nos dan aire porque la fotosíntesis existe, ¿no? Porque la fotosíntesis permite convertir el dióxido de carbono en oxígeno, ¿no? Pero otra persona también podría decir que, que son una creación divina o que no se sabe o que es porque sí.
o no necesariamente una razón que tenga que ver con la mía. Y pues dentro de eso, cada quien va a creer en su razón con base a lo que él piensa y con base a lo que él conoce del mundo, ¿no? Entonces, pues muchas veces no vamos a, bueno, más bien, muchas veces vamos a diferir en opiniones y pues esto se da por eso, ¿no? Porque cada quien tiene su razón, que cada quien quiere tener la razón, ¿no? Y entonces, pues es más común que nosotros tratemos de defender nuestra razón, nuestro motivo o nuestra explicación, que, que tratar de entender las otras razones de los demás, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues yo quiero entender que te enfrascas en tu forma de percibir el mundo. Ok. ¿Yari? ¿Qué piensas acerca del primer fragmento del párrafo? Del párrafo Pues del texto. primer fragmento del texto, yo entendí que pues tenemos todo y no tenemos nada, por así decirlo, porque pues gozamos de esta virtud de tener la razón y estar en contacto con el raciocinio y el pensamiento, y aún así somos sí, hasta cierto punto soberbios o muy superficiales al tener esto, por ya que nos creemos así como, o sea, porque yo tengo un poco de uso de razón, me creo como lo más inteligente e intelectual del mundo, cuando no es así. Y pues ya, y y eso es lo que yo logro captar del primer párrafo. Ok. ¿Marlene? Pues dentro del primer fragmento considero que hace alusión a cómo como seres humanos se nos hace algunas veces muy indiferente realmente el por qué, ¿no? Se nos explica o se nos da el ejemplo de que incluso antes de escuchar las cosas nos cerramos y se nos es igual de indiferente tanto antes como en el proceso como después de que se nos expresa, lo que se relaciona un poco con otro fragmento que viene más adelante que decía que hacer referencia al que no escuchar es como estar presente pero ausente a la vez. Entonces, considero que nos refleja el cómo llegamos a ser tan, hasta cierto punto, despreocupados hacia las razones o hacia el porqué de ciertas cosas y tomamos esa actitud indiferente en nuestro día a día. Ok. ¿Mafer? Pues yo pienso que aquí nos está diciendo que en general todos hasta cierto punto somos ignorantes, porque nos enfocamos solo en una cosa pequeña y dejamos de ver como la imagen general. Entonces, como que nos dejamos de preguntar precisamente eso, el por qué, y nos enfocamos, por ejemplo, nosotros nos podremos enfocar solamente en la escuela y dejamos de pensar qué va a pasar después o por qué lo estamos haciendo, o sea, como cuál es la razón detrás de todo esto. Es cierto, muchas veces no nos damos cuenta porque nunca lo pensamos de todas las cosas que se tienen que llevar a cabo para que, por ejemplo, podamos tener luz, agua, para que inclusive podamos estar aquí conectados para que haya internet. Son un montón de cosas que, aunque están presentes y convivimos con ellas a diario, no nos damos cuenta. Entonces, les quiero preguntar que si esto les pasa a ustedes, que cuando, o sea, que en su vida cotidiana, inclusive hoy, no tienen presente y de alguna manera también, si no están conscientes de lo que, pues de todo lo que ocurre. ¿Cigarroa? Sí que no, bueno, yo hablo por mi experiencia y no sé si les haya pasado a ustedes, ya me dirán, pero sí, hay momentos en los que pues
no sé, estás como muy metido en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues te levantas, desayunas, tomas clases, terminas las clases, vas a comer, tarea, y si tienes tiempo, pues haces lo que te gusta y vas a dormir, ¿no? Así a muy grandes rasgos esta es nuestra vida cotidiana, ¿no? Y pues a manera de que nos vamos enfrascando, pues vamos dando por sentado muchas cosas, ¿no? Y, y entonces, pues estas cosas ya se vuelve difícil que salgan a la luz porque por lo mismo de que estás muy, muy metido en tu rutina, ¿no? Entonces, pues yo podría pensar, ya estoy en sexto semestre y tengo que elegir una carrera y después de la carrera, pues, no sé, ya me puedo meter al campo laboral o algo así, ¿no? Pero también te puedes preguntar de manera más profunda que, ¿por qué, por qué tengo que yo estudiar una carrera, ¿no? O sea, ¿por qué el sistema o la forma en la que vivimos como sociedad es de esta forma, ¿no? ¿Por qué tengo que estudiar 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de bachillerato y luego universidad para luego trabajar, ¿no? ¿Quién, quién hizo esto, ¿no? O a lo mejor será la mejor forma, o por qué se está dando así, ¿no? ¿Por qué en vez de esto a cada quien nos dan suficientes recursos para poder subsistir y ya fin de la historia, ¿no? Entonces, pues yo creo que estos momentos de claridad son valiosos y pues te permiten como tener, bueno, te permiten afrontar tu vida con más perspectivas y optimismo. Ok, Jerry, ¿tú qué piensas de esto? O sea, ¿en tu vida común crees que puedes ser inadvertidas muchas cosas? Pues mira, yo hace tiempo había leído un texto sobre las decisiones que tomamos en nuestro día y cómo es que pasamos de inadvertidas unas cosas y pues la mayor parte de decisiones que tomamos en nuestra vida son irracionales porque no estamos, nuestro cerebro, nuestro subconsciente, nuestra mente las toma por nosotros. Y es por eso que no nos damos cuenta de muchas de las cosas que pasan porque nuestro mismo instinto actúa y decide por sí solo. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales pues de repente, ay, ya tengo que hacer esto y no me di ni cuenta de cómo pasó el tiempo o todo lo que ha pasado o vivido o así, o sea, porque no estamos conscientes realmente de, de las decisiones que estamos tomando y solo hacemos caso o pensamos o razonamos de lo que sí son las decisiones más importantes. Ok, Marlene, ¿tú qué piensas? Pues sí considero que todos tenemos, o más bien que todos dejamos pasar muy inadvertidas ciertas cosas porque ya tenemos muy mecanizados hasta cierto punto estándares o acciones que se nos han impartido desde que llegamos al mundo, ¿no? Como se había mencionado, ya tenemos una rutina hecha, ya tenemos como planes a futuro que se nos han puesto desde un inicio, entonces al tenerlo ya así, te lo presentan ya hecho, tú ya no te preocupas hasta cierto punto por preguntarte qué motivo tiene o para qué me sirve o por qué lo estoy haciendo. Realmente creo que rara vez es que todos o llegamos a preguntarnos el porqué de las cosas cuando se nos presenta un obstáculo o cuando estamos en un momento de, podría decirse, crisis, como el por qué estoy estudiando si me hace sentir así, ¿no? Pero hay un trasfondo en donde va más allá del cómo te sientes o el para qué. Entonces yo considero que lo te dejamos tan inadvertido o pasa tan desapercibido constantemente porque se nos fue planteado así desde un inicio. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es como desarrollar más esta habilidad de la reflexión. Ok, ya. Ángel. Bueno, le damos tanta importancia a cosas
tan que no la merecen, como regresando al texto, de que los asnos preferirían desperdicio antes que el oro. Eso nos habla precisamente de lo cegado que podemos llegar a estar respecto a lo que nosotros consideramos bueno, lo que nosotros consideramos como algo cómodo, como algo que deberíamos de tener en nuestras vidas. Va ligado a lo que comentas respecto a que estamos tan acostumbrados a cierto formato y realmente le damos importancia a ese formato e ignoramos por completo lo que podemos llegar a desear en nuestro interior. Entonces, bueno, eso me lleva a otra frase bastante buena del texto que dice que, bueno, estamos, bueno, en pocas palabras, estamos presentes y a la vez no. Eso nos habla de precisamente el impacto que tiene pues la sociedad o nuestro entorno en nosotros, y precisamente eso nos hace que no veamos desde nuestro punto de vista y veamos desde el punto de vista de los demás. Ok, Mafer, ¿qué piensas? Bueno, yo pienso que un ejemplo perfecto de esto es la pandemia que estamos viviendo, porque desde hace un año nosotros estamos en nuestras casas y poco a poco fuimos cayendo en una rutina de levantarnos todos los días, ir a la escuela y no sé, regresarnos a nuestra cama a hacer la tarea o lo que sea, pero al final es una rutina y no nos damos cuenta de que ya pasó un año y realmente no hicimos nada más que ir a la escuela y quedarnos en nuestras casas, ¿no? Y te das cuenta de que si hubieras estado, no sé, en tu vida normal, pudiste haber hecho muchas otras cosas, pero el momento en el que empezó nuestra pandemia, como que nuestro mindset se cambió y dijeron, no, o sea, como que pausa y enfóquense como un día a la vez. Y entonces ya no te das cuenta de todo este tiempo que pasó y como de cierta forma desperdiciaste, porque hace un año lo empezamos y estábamos a la mitad de la prepa, pero ahorita ya vamos a pasar a la universidad y es un caos porque pues nadie sabe qué hacer. Pero sí. Ok, entonces parecen que todos estamos de acuerdo en que no solo son las cosas en general, sino también nosotros mismos, los que no nos damos cuenta de, pues de, ahora sí, de todo lo que hay en nuestro alrededor y nos envuelve y nos, y nos implica. Entonces, pero ¿por qué consideran que es valioso que nos demos cuenta de estas cosas? Porque al fin de cuentas, pues, la pandemia, por ejemplo, nuestra vida anterior, si nos hubiéramos dado cuenta, pues la pandemia alguna sí hubiera ocurrido. Por ejemplo, en un día de hoy, si no nos dimos cuenta de lo importante que es algo, pues no es que vaya a cambiar alguna gran cosa, o no sé ustedes qué piensan de por qué es valioso, Mafer. Porque, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, se nos dijo que iba a durar 2 semanas. Y entonces nosotros nos enfocamos en que iba a ser un periodo pequeño de tiempo y que al poco tiempo íbamos a estar como de regreso a nuestras vidas normales. Nunca llegamos a considerar que esto pudiera durar más de un año. Entonces, si hubiéramos pensado en que tal vez esto del COVID era como una situación permanente, nuestro, nuestro enfoque hacia las cosas hubiera cambiado. Porque dijimos, ok, o sea, el COVID no se va a acabar ahorita, pásenlo como, o sea, como un obstáculo y tómenlo en cuenta siempre, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ahorita todas las cosas es como, ok, hay dos planes. Uno por si es presencial y otro por si es online. Pero pues yo creo que todos ahorita sabemos que todo por al menos unos meses va a seguir en línea. Y si eso lo hubiéramos sabido hace un año, hubiéramos progresado mucho más rápido. Angelito. Ok, bueno, nosotros tenemos la facilidad como seres humanos de pensar, de hacer razonamientos, de tener coherencia con lo que nosotros decimos y hacemos. Más sin embargo, bueno, con todas las situaciones que se suscitan, precisamente llegamos a ser de cierta manera inconsistentes y podemos llegar a
pues no sé, contradecirnos entre nosotros mismos. Realmente no analizamos que nuestro entorno es muy diverso, hay diversas cosas, nunca estamos conformes, podemos analizar, bueno, precisamente estoy buscando, bueno, porque dejaste de compartir, algo respecto a la Tierra que dice más o menos, ¿cómo decía? ¿En qué parte era? Ah, ahí, que para para las almas es muerte convertirse en agua, para el agua es muerte convertirse en tierra, pero de la tierra nace el agua y del agua el alma. O sea, eso nos habla precisamente esta frase que para mí tiene un trasfondo de cómo no vemos más allá de todas las cosas. O sea, nos quedamos estancados en cierta idea, nos quedamos eh, como, como en que todo es malo, pero no analizamos que si viéramos desde otro punto de vista, podríamos tener más en cuenta de lo que en realidad se tratan las cosas. Y bueno, en sí tenemos como muchos puntos negativos y deberíamos de tener como que más pensamiento hacia y utilizar precisamente esa razón que menciona mucho el texto para poder pues tomar decisiones correctas y hacer razonamientos correctos. Entonces nos dices que es importante que nos demos cuenta de estas cosas para que podamos tomar mejores decisiones, Ángel. Es que realmente el, el pensar mal, el ver las cosas mal, el ver las cosas como la gente te pide que las veas, hace que pienses como ellas, hace que pierdas, digamos que esa pues forma que tú puedes llegar a tener. Entonces, bueno, al ver precisamente lo que hay más allá, lo que más allá de lo negativo, más allá de de todas las razones, pues te haría pensar de cierta manera mejor, estructurar mejor y poder ser consistente con con las cosas y con las acciones. Ok. Marlene, ¿por qué piensas que es valioso que nos demos cuenta de estas cosas? Yo quiero hacer como relacionarlo con una parte del texto que es la que dice por lo cual es necesario seguir a lo común, pero aunque la razón es común, la mayoría viven como si tuvieran una inteligencia particular. Ahí es cuando entra el por qué es valioso. Bueno, nosotros nos la damos cotidianamente de que lo sabemos todo. Vivimos en nuestra ignorancia pensando que ya es todo lo que se debe saber, cuando la realidad es que no. Cuando le damos más peso al por qué, es cuando realmente podemos cambiar el valor que le tenemos a ciertas circunstancias, como lo planteaban en la situación de pandemia. Siento que ha sido una situación en donde nos hemos dado la oportunidad de ejercitar la reflexión, el valorar, el decir cómo extraño, no sé, clases presenciales o salir y abrazar a alguien. Si nosotros desde un inicio hubiéramos tenido ese ejercicio de preguntarnos el por qué significa o qué peso tiene para mí, entonces desde un momento hubiéramos aprovechado más las cosas. Entonces, pues yo considero que en eso radica la importancia, el saber vivir plenamente el presente, pero teniendo en conciencia que abarca un todo. Ok, Yari. Pues yo estoy en una parte de acuerdo con Marlene y bueno, opino que el hecho de estar consciente y valorar las acciones o que vamos tomando día con día nos ayudaría demasiado porque pues muchas veces damos las cosas así por sentado de, sí, es que voy a estudiar y voy a hacer esto y ya, ¿no? Pero el hecho de preguntar, o sea,
pues también tomando el ejemplo de la pandemia, de valorar el hecho de que íbamos a la escuela y no solo ibas a aprender, pero a veces decíamos en la mañana, ¿por qué tengo que ir a la escuela? Y ahorita que estamos en esta situación, entendemos que la escuela, pues sí es un lugar de recreación para todos, pero no lo valoramos en su momento, sino hasta que estamos en situaciones o en circunstancias que nos tienen presionados, es cuando decimos, es que ¿por qué no lo valoré o por qué no lo pensé antes? Y es ahí cuando nos damos de topes, porque a veces no solo pasamos dañando con nuestras acciones o formas de pensar a nosotros mismos, sino a un grupo de personas o a quienes nos estén rodeando en ese momento. Entonces, siento que ahí radica la importancia de darle realmente el sentido y lo valioso a lo que son las cosas, pero no tanto a lo material, sino a lo que realmente, o sea, pensar y en qué puede afectar, si está bien, si está mal lo que voy haciendo y si sí o no, pero pues desgraciadamente vivimos en un sistema que pues yo lo comparo mucho con una ciudad así como, no sé, Ciudad de México, en donde te tienes que mover y tienes que estar todo el tiempo activo porque no puedes realmente detenerte a pensar en algo porque ya traes algo, otras decisiones atrás, ya te tienes que traer a más personas contigo, o sea, realmente tenemos que funcionar de una manera muy rápida y por eso no nos detenemos a pensar las cosas, porque cuando nos queremos detener a pensar esto o nos hacemos una pregunta en voz alta, no sé si a alguien le ha pasado que nos hacemos una pregunta en voz alta y alguien nos dice, no pienses en eso, piensa en otra cosa, o sea, no estés trabajando tanto tu mente y mejor dedícate a hacer a producir algo, a hacer algo de bien, así le dice la gente, pero cuando pues no, realmente eso que estamos haciendo de plantearnos o replantearnos el por qué estamos haciendo las cosas, pues cambiaría mucho y a cualquier persona, o sea, tendría que ser algo normal y no anormal que se tome como una pérdida de tiempo. Ok, cierro. Bueno, yo voy a empezar y me voy a desviar un poquito, pero igual la pregunta es la misma, ¿no? ¿Qué valor le doy, no? Porque es importante. Ok, sí, pues regresando a mi ejemplo de que estoy estudiando y porque tengo que estudiar 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de bachillerato y universidad, pues yo el valor que le doy o por qué es importante es porque a la hora de que te das un momento, un espacio para cuestionarte, como ser como de manera metafísica, no sé si se puede decir así, pero en cuanto te permites cuestionarte más allá de lo que estás viviendo en el momento, pues tienes la oportunidad de tomar decisiones. Bueno, primero tienes la capacidad de recalcular. O sea, puedes pensar, bueno, a lo mejor esto no es lo que en verdad quiero hacer, ¿no? O a lo mejor ya no quiero hacer esto, pero quiero hacer el otro, ¿no? Entonces, para mí es importante porque puedes recalcular y en tanto que recalculas tu vida, por así decirlo, este, pues tienes puedes, puedes vivir como más plenamente. Y bueno, ese es el valor que yo le doy, ¿no? Que puedes, puedes recalcular, ¿no? Pero no lo había pensado, no se me había ocurrido, como habían dicho Yari y Marlene, que, que también cuando te detienes, pues también te das cuenta de las cosas que estás dando por sentado, ¿no? Porque si yo a lo mejor con lo que había pensado antes, pues me puedo preguntar, ¿por qué tengo que estudiar o por qué tengo que trabajar o cosas así, ¿no? Pero ahora, viendo lo que comentaron Marlene y Yari, pues también, pues sería como de una forma injusta no ponerme a pensar que también, bueno, sí me puedo preguntar
sobre por qué tengo que estudiar una carrera, por qué tengo que hacer tal. Pero también es cierto que hay tantas cosas que ya están puestas para nosotros y no valoramos, ¿no? A lo mejor, ¿por qué tengo que estudiar una carrera? Pero no valoro que de esta forma, pues consigo un trabajo y así como estamos en la sociedad, pues con eso genero mis ingresos y esto me permite, pues darme a mí mis propios lujos, ¿no? De manera como muy personalizada, a diferencia de otras maneras, no sé, pensando en el comunismo o cosas así, ¿no? Entonces, pues también no me había dado cuenta que hay muchas cosas que estamos o que estoy dando por sentado y entonces, pues también vale la pena de preguntarme o reafirmarme, ¿por qué esto? Pero bueno, es lo mejor. Hasta ahorita creo que es lo mejor que hay, ¿no? Entonces, pues ahora me quedo con dos cosas que considero importantes. Ok, me pareció interesante lo que, como miraste más acerca de la pandemia, dándonos a entender, por ejemplo, que la situación en la que vivimos actualmente es contraproducente o al menos es peor de la que teníamos antes. Sin embargo, no puedo compartir pantalla. Sí, que la situación en la que vivimos actualmente es peor que la que teníamos antes, en la que teníamos una vida como nosotros la llamamos normal. Sin embargo, como el texto nos menciona que nosotros, por ejemplo, entender el alma es prácticamente imposible y que una cosa se comporta como una dualidad, en el sentido de que como por ejemplo, como podemos ver la pandemia como algo negativo porque se nos privan de varias cosas, también puede significar algo positivo, algo que nos pueda traer un beneficio a nuestras vidas. Entonces, no sé qué piensan de esto. Um, Cigarroa. Sí, bueno, pues sí, es como importante recalcar que muchos o casi todos, o todo el texto, pues trata de una dualidad, ¿no? Entonces, pues hace alusión a dos cosas al mismo tiempo y la relación que tengo entre estas, ¿no? Y pues sí, o sea, en el ejemplo de la pandemia, pues es eso, o sea, hay dos caras de la moneda o como lo quieras ver, ¿no? No todo son cosas malas y pues, no sé, en lo personal como ejemplo, pues yo con la pandemia, pues se me dio la oportunidad de intentar cosas que antes no había hecho y entonces, pues, dentro de lo que pude, logré hacer varias cosas. Y pues yo sí me pregunto que no sé si lo pudiera haber hecho sin la pandemia, porque para mí la pandemia pues implicó una reflexión, ¿no? Y entonces pues si no me hubiera puesto a pensar, si la pandemia no me hubiera significado un stop en mi vida, pues muy probablemente no hubiera podido hacer algunos de los cambios que ya he hecho conmigo, ¿no? Entonces, pues sí, no todo es malo de cualquier cosa, ¿no? Ok, Angelito, ¿qué piensas? Que pase alguien más, es que no comprendí muy bien la pregunta. Entonces, pues ya. Que el texto nos menciona, más que nada en la parte final, que muchas de las cosas son como una dualidad y que, por ejemplo, el agua puede ser concebida como dos formas diferentes y visto desde dos aspectos, como dijo Figueroa, que la pandemia no precisamente es pura maldad, por ejemplo, sino que también puede tener cosas buenas. Entonces, esto es lo que creo que reflexiones.
¿Qué piensas? Bueno, de todo se puede sacar cosas positivas. En mis comentarios pasados mencionaba yo respecto a la originalidad que debe de tener pues uno respecto a los demás, ¿no? Como por ejemplo el parrafito que está ahí arribita, no nos damos cuenta que el divergir de los demás hace que tú converjas contigo mismo, ¿no? Entonces eso hace que tú tengas en claro precisamente eh, tus pensamientos y cómo existen diversos modos de ver pues las cosas. En este caso, bueno, el ejemplo tan sonado que ya mencionaron, eh, a todo se le puede sacar lo positivo en lo personal, relacionándolo con el texto. Tiene fragmentos bastante ilustrativos y bueno, pues más que nada eso. Ok, Mafer, ¿qué piensas de esto? Bueno, yo creo que aquí en todo el texto en general se nos habla de diferentes puntos de vista, ¿sabes? Como los diferentes approach que podemos tener de una misma situación. Por ejemplo, justo el último fragmento nos dice, las cosas frías se calientan, lo caliente se enfría, lo húmedo se seca y lo reseco se humedece. O sea, nos está diciendo que todo está en constante cambio, ¿sabes? Y que si nos quedamos solo enfocados en una cosa, no vamos a ver como los diferentes puntos de vista que hay. Y, o sea, no es necesario cambiar a fuerzas como a lo que piensa otra persona, sino como solo ver las cosas más en general y no quedarnos en lo mismo. Porque justo el de arriba dice, a la naturaleza le place ocultarse. O sea, no siempre lo que necesitamos lo tenemos enfrente de nosotros. A veces tenemos que reflexionar más o pensar un poco más allá de lo de siempre para encontrar el porqué de las cosas. No, pues como ya hemos comentado antes, ¿no? Que precisamente pasamos muchas cosas por inadvertidas porque, como ya ves, como ya habías mencionado, no precisamente están a la plena vista, sino que hay que esculcarlo, ¿no? Marlene. Um, Me gustaría mencionar o hacer un poco de énfasis en la parte que dice como una misma cosa está en nosotros, lo viviente y lo muerto, así como lo despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo, pues estos al cambiar son aquellos y aquellos al cambiar son estos. Representa perfectamente lo que habíamos mencionado con respecto a que se presenta un cambio o todo está en un constante cambio. Y este cambio va relacionado con la dualidad. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo pensar una cosa, puedo tener una perspectiva acerca de una situación, pero con el paso del tiempo, haciendo ejercicio de aquel pensamiento reflexivo que hemos estado mencionando constantemente, va a cambiar. Entonces, obviamente, esta parte en donde menciona que hay lo vivo y lo muerto, o lo despierto y lo dormido vive en nosotros, es de que va a haber un cambio que se va a dar por medio de, retomando una frase anterior, de la divergencia que se converge en un punto en nosotros. Entonces, va más allá esta parte, el que de acuerdo al ejercicio de la reflexión o de ver más perspectivas, de escuchar, realmente escuchar, como lo habíamos visto, el que no escucha es como si estuviera presente pero ausente al mismo tiempo, es que podemos dar esta dualidad en nuestros pensamientos. Es lo que considero. Ok, y Yari, ¿qué opinas? Pues a mí me llamó mucho la atención el texto, porque habla sobre los cambios, todos los cambios, a lo que entendí, todos los cambios que llegamos a tener en nuestra vida y son constantes y no los aprovechamos y los valoramos. En la parte de arriba viene una frase que me gustó, que siento que, o sea, que sí va muy acorde y es el tiempo es un niño que juega, buscando dificultar los movimientos del otro, reinado de un niño. Y es verdad, porque pues a nosotros lo que nos mata como humanos
es que el tiempo es algo intangible y nos molesta mucho que existan cosas intangibles y las cuales no podemos controlar. El tiempo hace eso, aunque a veces nosotros hagamos nuestros planes, el tiempo puede hacer y cambiar y decidir, no, o sea, dificultar nuestro proceso y decir, no, es que si tú pensabas que tenías 3 horas para hacer la tarea, pues va a pasar X o Y cosa y vas a tener menos tiempo porque él así lo decide y pues a la que hace la comparación con un niño que juega, a veces muchas veces el niño no piensa en como en qué va a traer esto a futuro o así, nada más actúa porque pues está jugando, se está divirtiendo, no piensa tanto en lo que está haciendo. Y esta comparación con el tiempo pues es verdad, porque el tiempo decide nada más, decir, no, si tú pensabas y que ibas a ser un gran profesionista y eso, pues no, o sea, te vas a morir mañana y te queda un día de vida, así que valóralo, pero tampoco nos avisa. Ese es el problema de vivir con la incertidumbre pues no sé qué va a pasar mañana, solo sé que tengo que pensar y vivir hoy y realmente sentir si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o no. Ya para finalizar, si me puede comentar cada uno de qué se lleva de la sesión y lo que acabamos de comentar el día de hoy, Roa. Bueno, enfocándome a los temas que vimos, pues bueno, pues sí, primero quiero rescatar muy a grandes rasgos qué es lo que vimos en su totalidad. Y pues yo me quedaría con la dualidad de las cosas, el dinamismo, así lo pondría, el dinamismo también de las cosas, o sea, cómo es que una cosa puede pasar de ser esto al otro, como había dicho Marlene, o el dinamismo del tiempo, de cómo nosotros pasamos por nuestra vida, como dijo Yari, ¿no? Y sobre eso ya tengo dualismo y dinamismo, ¿no? Entonces también me gustaría agregar otra, y es sobre la perspectiva de las cosas, o sea, que la perspectiva que tengas frente a una cosa, pues, en tanto que tengas una u otra, pues va a influenciar tu manera de ver los alrededores, ¿no? Como el ejemplo del agua, pues que sí, para nosotros los humanos, pues no es potable, ¿no? No es apta para nosotros. Entonces, pues de cierta forma nosotros calificamos el agua de mar como mala, pero para los peces es su vida, ¿no? Entonces, pues eso, me quedaría o me permití reflexionar sobre la dualidad, el dinamismo y la perspectiva de las cosas. Ángel, ¿tú qué te llevas? Bueno, genéricamente a lo largo de toda la sesión se habló y se hizo cierta reflexión en cada uno de los fragmentos presentados en el texto, relacionándolos con pues los aspectos de hoy en día, de la vida, de lo que estamos pasando. Es por eso que a lo largo de toda la sesión bueno, yo en lo personal enriquecí mis pensamientos, eh, logré pues ver las cosas desde una manera diferente. Todo me quedo también con lo que mencioné en un principio, de que todo está interconectado, donde nosotros vemos algo negativo, más allá puede haber algo positivo. Para otras personas no puede ser tan negativo como nosotros lo vemos. Eh, Todo está expuesto a un probable cambio y pues nada, fue bastante gratificante. Mafer, ¿qué te llevas de la sesión? Bueno, siguiendo lo de Cigarro y lo de Ángel, lo que me pareció más interesante fue que todos acordamos que, o sea, hay una dualidad de las cosas, o sea, a veces nos convienen, a veces no, y ya sea, o sea, todo está en constante cambio, ya sea por el paso del tiempo o porque nosotros cambiamos nuestra perspectiva, pues vemos las cosas diferentes y nos damos cuenta de que a lo mejor
no sé, un problema no era tan grande como creíamos. Y entonces podemos empezar a ver las cosas de distinta manera e ir más allá de lo que estamos haciendo ahorita. Ok, Marlene, ¿de qué te llevas? Pues creo que lo que más rescaté o lo que pude relacionar, que es como las bases para llegar a todo lo que ustedes han mencionado, es el escuchar, haciendo referencia a la frase que vimos en el texto, porque si de algún modo al principio aprendemos a escuchar, es cuando podemos empezar a notar diferentes perspectivas. Entonces, al notar diferentes perspectivas o aquella dualidad que hay, es cuando entonces podemos reflexionar y cambiar aquellos pensamientos o impresiones que tenemos y comenzar a usar la razón y tomar ya otra postura hacia esas cosas. Esa parte de escuchar creo que fue lo más importante para mí y el que todo está en un constante cambio, nada se va a quedar estático, desde pues la vida cotidiana hasta nuestros pensamientos, que es llevar un viaje interno, es lo que más me llevo de esto. Ok, Yarito, ¿qué te llevas? Pues yo me llevo que estamos en constante cambio y tenemos que valorar cada momento que vivamos y pensar y reflexionar así de por qué realmente es lo que quiero, no lo quiero y no sorprendernos, o sea, siempre tratar de buscar ser mejores y ya, y, no, y tomar en cuenta el tiempo, eso sí, porque no es algo que podamos controlar. Bueno, con esto terminamos esta sesión de cumpleaños filosófico. Hasta la otra. Chao.